Hola, buen día, mi nombre es Paula Elizabeth. Yo les voy a hablar acerca del tema de óbito fetal. Voy a empezar con una pequeña introducción donde, según la Organización Mundial de la Salud, es aquel evento que ocurre antes de la expulsión del feto y no muestra evidencia alguna de vida, como latido cardíaco. La clasificación de la muerte fetal se divide en 3 etapas: la muerte fetal temprana, que inicia en la semana 20 y el peso aproximado del feto es de 500 gramos. La muerte fetal intermedia es entre la semana 20 y la semana 27 y el peso aproximado es de 500 y los 999 gramos. Y por último, la muerte fetal tardía, que sería en la semana 28 y el peso aproximado del feto es un poquito más de 1000 gramos. Manifestaciones clínicas. Son aquellos signos y síntomas que se presentarán en mujeres cuando ha ocurrido un óbito fetal. Primeramente, dejará de percibir los movimientos fetales, ya que el feto no tendrá respuesta de vida. También habrá un retraso del crecimiento fetal. Notará la gestante que no crece el vientre, ya que la placenta se encarga de llevar los nutrientes. Cuando no haya una respuesta positiva, no pasará el intercambio de nutrientes y no habrá crecimiento fetal. Habrá un malestar en general. El feto pasará a un estado de descomposición o putrefacción y los desechos pueden pasar a través de la vena del cordón umbilical, llevando a la circulación de la sangre, produciendo malestares como debilidad. Esto dependerá de los días en el que ha ocurrido la muerte. También puede encontrar secreciones transvaginales oscuras. Puede ser un posible intento de parto por el desprendimiento del tapón mucoso, ya que el organismo intentará expulsar el feto. Se sentirá una sensación de peso en el abdomen, ya que se presentará una pérdida total de la columna vertebral del feto, causando pesadez en la parte baja del abdomen. Y por último, desaparecerán los síntomas neurovegetativos en caso de haber estado presentes. Debido a la progesterona, que es la hormona principal en el embarazo, va a disminuir su producción, ya que no habrá una respuesta del feto y disminuirán los síntomas que estuvieron presentes, como las náuseas o los vómitos. Etiología. Los factores por los que ocurre un óbito fetal se dividirán en 3 razones principales: materno, fetal y placentario. El materno, donde engloba la edad, ser menor a 15 años o ser mayor a 35 años, donde las mujeres son más susceptibles a presentar complicaciones. O el periodo intergenésico, donde la mujer no le da el tiempo suficiente a la recuperación de su organismo de su último parto, donde ya hay un nuevo embarazo. Y las patologías. Entre estas patologías se encuentra la insuficiencia renal, las cardiopatías y las trombofilias. También se puede presentar la preeclampsia. La siguiente clasificación es la fetal. En la gestación múltiple, en algunos casos se puede dar el síndrome de transfusión feto a feto, donde la sangre desoxigenada es liberada por el feto número A. Al momento de regresar con la sangre oxigenada, la recibirá el feto número B, privando de oxigenación y nutrientes al feto número A. Otro factor son las anomalías congénitas, que son una alta incidencia de incompatibilidad con la vida y compromete algunos órganos. Un ejemplo sería la anencefalia, que es la ausencia total del cráneo porque no cierra por completo el tubo neural, o el circular de cordón umbilical. El cordón umbilical se envuelve alrededor del cuello del feto, disminuyendo el flujo sanguíneo, provocando hipoxia. La última clasificación es la placentaria, donde se puede presentar desprendimiento de placenta, placenta previa o placenta calcificada, también conocida como placenta vieja o hipermadura. Esto se dará cuando empezará a disminuir los suministros de nutrientes y de oxígeno semanas alejadas del parto. El diagnóstico de muerte fetal lo realizará el equipo de salud, donde primeramente se va a hacer una evaluación clínica de los signos y los síntomas que presenta en ese momento la paciente. Asimismo, se realizará una palpación abdominal.
Segundo, se realizarán estudios complementarios para determinar con más exactitud si ha ocurrido la muerte fetal. Por ejemplo, el ultrasonido. El ultrasonido en tiempo real puede detectar la ausencia de la actividad cardíaca fetal, la masa fetal irreconocible o el gas intracavitario. Debido a la descomposición de la sangre, se puede observar entre 6 horas o hasta 10 días después de la muerte. También se puede aplicar otro estudio como la cardiotocografía, donde se puede detectar la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. Y por último, se puede realizar una radiografía de abdomen en la embarazada. Cuando realizamos estudios por radiografía, habrá algunos signos que nos ayudarán a confirmar el óbito fetal. En la zona de la cabeza existe el signo de Spalding, donde es el desplazamiento del hueso del cráneo, debido a que el líquido cerebral pasará a un estado gaseoso. El signo de Spangler, que se observa un aplanamiento cefálico, y el signo de Brackmann, donde se observa la caída del maxilar inferior o conocido como boca abierta debido a la relajación de los músculos. Otra zona es la columna vertebral, el signo de Harler, donde hay una pérdida total de la conformación raquídea y el feto se encontrará en hiperflexión. Y la zona del tórax, donde es el signo de Rober, es la presencia de gas en el feto en grandes vasos y vísceras. Es debido al periodo cuando un tejido blando pasa a un estado gaseoso por el proceso de putrefacción. Tratamiento médico. Es el seguimiento a la confirmación de la muerte fetal. Se puede identificar mediante dos conductas. Primero, el manejo expectante. Esto es, que inicie de manera espontánea el trabajo de parto. O el segundo, el manejo intervencionista. Es la inducción al parto o a la cesárea. Se debe de considerar la opinión de la madre, así como su condición médica e historial obstétrico. Las pacientes deben ser informadas que se realizará la extracción inmediata del feto en caso de sepsis, ruptura de membrana o desprendimiento de placenta. Asimismo, la cesárea estará indicada de acuerdo a las condiciones maternas, por ejemplo, las cirugías previas del cuerpo uterino, la situación transversa del feto o el cérvix no favorable. El tratamiento farmacológico se dará a las mujeres embarazadas cuando se ha confirmado el óbito fetal. Los fármacos por interrupción del embarazo son la mifepristona, el misoprostol y la oxitocina. Y los fármacos por tratamiento profiláctico son aquellos para prevenir las infecciones, como son la penicilina, la ampicilina, la eritromicina, la clindamicina y la cefaloxina. Los fármacos tricíclicos son aquellos que se darán de forma opcional y van a depender de la paciente y de las condiciones médicas que lo requiera. Son aquellos fármacos antidepresivos que van a ayudar a conllevar la pérdida de la paciente, como la nortriptilina y la desipramina. Enseguida hablaremos del razonamiento diagnóstico por parte de enfermería. El diagnóstico de enfermería, riesgo de sangrado, se relaciona con complicaciones en el embarazo como desprendimiento de la placenta o problemas en la coagulación. Después del parto, siempre existe posibilidad de presentar sangrado abundante, donde se puede perder hasta medio litro de sangre. El diagnóstico, riesgo de infecciones, es relacionado con inmunización inadecuada y que ha ocurrido un óbito fetal. Cuando el feto muere, los tejidos pasan a un estado de putrefacción, lo que puede llevar a una infección en el útero. Duelo complicado es manifestado por muerte de una persona y sufrimiento por la separación, y se relaciona con depresión, ira y culpabilidad. Y nuestros principales indicadores NOC abarcarían la severidad de la pérdida de sangre y la coagulación sanguínea, en donde vamos a ver la disminución de la hemoglobina, así como el tiempo en que tarda la coagulación activa.
Los siguientes indicadores son estado inmune, donde vamos a valorar las células T4, ya que coordinan la respuesta inflamatoria del organismo. Y también control de riesgo, proceso infeccioso, donde una de las actividades son la práctica de higiene de manos, ya que son las conductas de enfermería que va a tener hacia la paciente. Los últimos indicadores son estado de salud personal, donde abarca la salud mental. Es un estado de equilibrio social y personal en el individuo. Y por último, el autocontrol de la depresión, donde vamos a fijar metas realistas con la paciente. Las actividades, riesgo de sangrado. La intervención es disminuir la hemorragia uterina en posparto. Las actividades son las siguientes y se fundamentan en que la historia obstétrica nos va a relatar las patologías de la paciente, sus complicaciones pasadas y los estudios de laboratorio que son recientes. Debemos observar el flujo sanguinolento que tendrá la paciente después del parto, como su consistencia, el color y la hemostasia. Llevar un registro de la sangre perdida y cuantificarla en caso de ser posible. En caso de presentar una hemorragia severa, se colocará una segunda vía y empezará una transfusión. Y el monitoreo de los signos vitales a la hora establecida, donde se va a evaluar el funcionamiento físico de la paciente. Actividades, riesgo de infección. La intervención es protección contra las infecciones. Las actividades se pueden fundamentar en que mantener la asepsia en el paciente podemos evitar la proliferación de las bacterias. Examinar la incisión de parto cesárea, vamos a verificar los cambios tisulares de la piel y su cicatrización. También observar a la paciente si presenta malestares, dolor o los signos probables de infección. Obtener muestra en caso de sospecha de alguna infección y por último utilizar el antibiótico que es prescrito por el médico a la hora indicada y en el periodo de tiempo determinado. Actividades, duelo complicado. La intervención es facilitar el duelo por muerte perinatal. Las actividades son las siguientes y se pueden fundamentar en que explicando a los familiares cómo ocurrió la muerte del feto, mediante alguna autopsia ayudaremos a comprender y facilitar esta etapa de duelo. Brindar información de grupos de apoyo que ayudan y facilitan a las familias con este tipo de experiencias. Después de la extracción del feto, debemos de seguir con el protocolo de expiración de secreciones para que sus familias lo vean y se incluyan en las siguientes actividades. Y dejar a las familias un tiempo a solas con el feto. Por último, comentar cuáles son las etapas del duelo y cuándo puede ser patológico y dañino. De mi parte sería todo. Les anexo aquí las bibliografías y muchas gracias por su atención.